Imagina que controlas un planeta entero. Tienes tecnología incomprensible, poder absoluto, ejércitos de sirvientes obedientes. Y un día, decides irte, no gradualmente, no con advertencias, simplemente desapareces, dejando atrás templos colosales, textos cifrados y un silencio que atraviesa milenios. Los Anunnaki abandonaron la Tierra en algún momento entre el 2500 y el 2000 antes de nuestra era. ¿Por qué una civilización que llegó a ser adorada como dioses elegiría huir? La respuesta está enterrada en tablillas de arcilla, monumentos imposibles y un secreto que jamás debió salir a la luz. Mesopotamia, 1849. Las ruinas de Babilonia yacen sepultadas bajo siglos de arena y olvido. El arqueólogo británico Austen Henry Layard extrae de entre los escombros de un templo sumerio una tablilla de arcilla cubierta de símbolos cuneiformes. La superficie está intacta, como si hubiera sido sellada deliberadamente. Al limpiar el polvo con sus propias manos, Layard no comprende aún que sostiene un fragmento de la verdad más perturbadora de la historia humana. En esa tablilla se describe la llegada de seres llamados Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron, no como mito, como historia, como registro administrativo, como memoria de un tiempo en que la humanidad no estaba sola. Según las tablillas sumerias, hace aproximadamente 450.000 años, un grupo de entidades tecnológicamente avanzadas descendió a la Tierra desde un planeta llamado Nibiru. Venían como mineros. Su objetivo era simple y desesperado: extraer oro, toneladas de oro. El metal no era para joyas ni monedas, era para salvar su atmósfera colapsante, suspenderlo en partículas microscópicas en su estratosfera y reflejar la radiación solar que estaba matando su mundo. Los textos describen naves que rugían como tormentas, luces que convertían la noche en día, estructuras que se elevaban en semanas donde los humanos tardarían siglos. Los Anunnaki no se ocultaban, eran los Anuna, los grandes jueces. Eran los Silu, los elevados. Eran dioses porque su poder era indistinguible de lo divino. Pero el oro no se extraía solo. Las minas de África Oriental requerían fuerza laboral masiva. Durante milenios los propios Anunnaki excavaron las vetas de metal precioso en condiciones infernales, hasta que se rebelaron. El Enuma Elish, la epopeya de la creación babilónica, registra este momento con precisión histórica. Los trabajadores Anunnaki, llamados los Igigi, se negaron a continuar. El conflicto amenazaba con colapsar toda la operación. Entonces Enki, el científico supremo de los Anunnaki, propuso una solución radical. Tomaría a los homínidos primitivos que ya habitaban la Tierra y los modificaría genéticamente. Combinaría su ADN con el de los Anunnaki para crear un ser híbrido, lo suficientemente inteligente para seguir órdenes complejas, lo suficientemente fuerte para trabajar sin descanso, lo suficientemente dócil para no cuestionar. En sumerio lo llamaron Lulu Amelu, el trabajador mezclado. Nosotros lo llamamos Homo sapiens. Durante más de 200.000 años el sistema funcionó. Los humanos trabajaban en las minas, cultivaban los campos, construían los templos. Los Anunnaki establecieron ciudades-estado en toda Mesopotamia: Eridu, Uruk, Nippur, Lagash. Cada ciudad tenía su propio gobernante Anunnaki, su propio templo Sigurat, su propia administración. Los textos describen una jerarquía clara. Anu, el rey supremo que permanecía en Nibiru, Enlil, comandante de la tierra; Enki, señor de las aguas y la sabiduría; Inanna, guerrera y estratega; Marduk, ambicioso y rebelde. No eran metáforas. Eran individuos con personalidades, conflictos, alianzas y traiciones. Los humanos los adoraban, les construían templos, les ofrecían sacrificios, pero para los Anunnaki, la tierra era simplemente una colonia.
los humanos una inversión, un recurso administrado con la misma frialdad con que nosotros administramos ganado. Pero algo comenzó a cambiar alrededor del 4000 antes de nuestra era. Los registros sumerios empiezan a mencionar perturbaciones celestiales. Venus cambiaba su órbita, la luna mostraba comportamientos anómalos, las mareas se volvían impredecibles. Los Anunnaki, con su tecnología de observación astronómica, detectaron algo que los textos describen con términos que resuenan inquietantes: la estrella oscura que viene, el perturbador de caminos, aquello que no puede ser desviado. Los astrónomos sumerios, instruidos por los Anunnaki, registraron con precisión matemática perturbaciones gravitacionales que no deberían existir. Algo masivo se estaba acercando al sistema solar interior, y los Anunnaki sabían exactamente qué significaba. En Nippur, la ciudad sagrada donde se reunía el Consejo de los Anunnaki, tuvo lugar una asamblea de emergencia aproximadamente en el 3100 antes de nuestra era. Las actas de esta reunión sobreviven fragmentadas en tablillas dispersas por museos de todo el mundo. El debate era brutal. Enlil proponía la evacuación inmediata, abandonar la colonia, llevarse el oro acumulado, dejar que los humanos enfrentaran solos lo que venía. Enki se oponía, argumentaba que los humanos eran su creación, que tenían obligaciones éticas. Marduk veía una oportunidad: quedarse y aprovechar el caos para reclamar el dominio total de la tierra. Había algo más, algo que las tablillas llaman la revelación prohibida. Algunos Anunnaki habían compartido conocimiento avanzado con ciertos humanos: metalurgia, astronomía, medicina, escritura, magia, como la llamarían después. Este conocimiento rompía el protocolo de contención, y las consecuencias de esa transgresión estaban a punto de manifestarse. Mientras los Anunnaki debatían, algo inesperado estaba ocurriendo entre los humanos. Generaciones de servicio habían acumulado conocimiento. Los humanos que trabajaban en los templos observaban, memorizaban, transmitían. Los hijos de las uniones prohibidas entre Anunnaki y humanas, los Nefilim según textos posteriores, poseían capacidades cognitivas superiores. Empezaron a cuestionar, a organizarse. En Uruk, grupos de trabajadores se negaron a entregar las cuotas de grano. En las minas de África comenzaron sabotajes sutiles. Nada violento aún, pero la semilla de la autonomía había germinado. Los Anunnaki se enfrentaban a un dilema. Su creación estaba desarrollando voluntad propia, y la voluntad propia es incompatible con la esclavitud sostenible. En el 2900 antes de nuestra era, los observatorios Anunnaki confirmaron sus peores cálculos. Un objeto masivo, probablemente un planeta errante o una enana marrón, estaba atravesando el sistema solar exterior. Su campo gravitacional ya estaba afectando las órbitas de los planetas exteriores. Las simulaciones computacionales Anunnaki proyectaban que en menos de 300 años, ese objeto perturbaría gravemente la órbita de la Tierra. Maremoto globales, desplazamiento de placas tectónicas, posible inversión del eje magnético. Las colonias Anunnaki, ubicadas estratégicamente en zonas costeras para facilitar el transporte de oro, serían las primeras en ser aniquiladas. Pero no era solo eso. El objeto también afectaría la órbita de Nibiru, el planeta hogar de los Anunnaki. Si no regresaban pronto para estabilizar su propio mundo con el oro recolectado, Nibiru podría ser expulsado permanentemente del sistema solar. La misión en la Tierra había terminado. No por elección, por necesidad cósmica. El Consejo tomó su decisión final en el 2700 antes de nuestra era. La evacuación sería gradual pero irreversible. Las naves de carga transportarían el oro acumulado primero. Después el personal esencial. Las instalaciones serían desmontadas o selladas. Los templos abandonados. Pero había un problema crítico. ¿Qué hacer con los humanos? Millones de ellos ahora, organizados, con conocimiento, con memoria de los Anunnaki. Enlil propuso el protocolo de extinción.
un borrado completo. Aprovechar el cataclismo venidero y no advertir a ningún humano. Dejar que el agua, el fuego y el caos eliminaran cualquier rastro de la operación. Enki se opuso violentamente. Filtró información a ciertos humanos. Les enseñó a construir embarcaciones, les dio mapas de tierras altas, les transmitió conocimientos para sobrevivir. Esta traición dividiría a los Anunnaki para siempre y sembraría las semillas de lo que después se convertiría en el mito del diluvio universal. Entre el 2600 y el 2500 antes de nuestra era, las ciudades Anunnaki comenzaron su desmantelamiento. Las naves ascendían al cielo nocturno con regularidad, cada una cargada con toneladas de oro y tecnología. Los humanos observaban aterrorizados y confundidos. Sus dioses los estaban abandonando. Los sacerdotes que habían servido en los templos entraron en pánico. Algunos suicidios masivos fueron registrados en textos posteriores. Otros grupos intentaron retener físicamente a los Anunnaki, pero era inútil. En Eridu, la ciudad más antigua, se celebró la última ceremonia. Enki mismo ofició un ritual de despedida donde, según las tablillas, lloró abiertamente. Sabía que algunos humanos sobrevivirían. Sabía que recordarían. Sabía que lo que dejaba atrás era una especie con potencial de grandeza o de autodestrucción. En el año 2493 antes de nuestra era, la última nave Anunnaki despegó de la Tierra. Los templos quedaron vacíos, los Ziggurat silenciosos, y el cielo, por primera vez en 450.000 años, pertenecía solo a la humanidad. Pero esta no es toda la historia, porque en el año 2482 antes de nuestra era, 11 años después de la evacuación oficial, una nave Anunnaki regresó, una sola, no a Mesopotamia, a un lugar remoto en las montañas de lo que hoy es el sur de Sudamérica. Los registros de este regreso fueron sistemáticamente borrados de los archivos oficiales Anunnaki, pero sobrevivieron en tradiciones orales, en petroglifos imposibles, en estructuras que desafían toda explicación geológica. Alguien regresó, alguien que no debía regresar, y lo que construyó, lo que escondió, lo que dejó como advertencia final, cambiaría el significado de todo el éxodo, porque los Anunnaki no escaparon solo de un cataclismo natural, escaparon de algo más, algo que ellos mismos habían despertado, algo que sigue aquí. Bolivia, año 1998. El arqueólogo Arthur Poznański examina los bloques de diorita de Pumapunku con creciente inquietud. Estos bloques de piedra, algunos de más de 130 toneladas, han sido cortados con una precisión que rivaliza con la manufactura industrial moderna. Ángulos perfectos de 90 grados, superficies pulidas como espejos, agujeros perforados con simetría imposible para herramientas de cobre. Pero no es solo la técnica lo que perturba a Poznański, es la datación. Mientras la arqueología oficial insiste en que estas estructuras tienen 1500 años, análisis geológicos de erosión hídrica sugieren algo radicalmente diferente, entre 12.000 y 17.000 años de edad, lo que significaría que Pumapunku fue construida miles de años antes del surgimiento de cualquier civilización conocida. ¿Por quién? ¿Para qué? Poznański encuentra algo más. Símbolos cuneiformes sumerios tallados en la base de uno de los bloques más profundos. Símbolos que no deberían existir a miles de kilómetros de Mesopotamia. Símbolos que dicen, aquí termina el camino, aquí comienza el sello. Retrocedamos 11 años después de la evacuación oficial. Año 2482 antes de nuestra era. Una sola nave Anunnaki atraviesa la atmósfera terrestre con sus sistemas de camuflaje activados. A bordo viaja Ningish Siddha, el ingeniero genetista de los Anunnaki, hijo de Enki. Técnicamente está cometiendo deserción. Ha abandonado la flota de regreso a Nibiru con una misión no autorizada: regresar a la Tierra y completar lo que considera el mayor error de su pueblo. Durante la evacuación, los Anunnaki desmantelaron sus instalaciones principales,
pero dejaron intactas las estructuras más antiguas, aquellas que contenían tecnología de las primeras expediciones. Tecnología experimental, peligrosa. Ningishzida sabe que si el cataclismo predicho golpea la Tierra con esas instalaciones activas, liberará algo que ni siquiera su civilización puede controlar. Su misión, sellar permanentemente 3 complejos específicos, uno en Egipto, uno en Mesopotamia, y el más crítico de todos en las montañas del altiplano andino. Primera parada, Egipto. La gran pirámide de Giza no fue construida como tumba. Los textos Anunnaki la describen con claridad. Era una central energética, un dispositivo de transmisión de energía y comunicación interestelar. Su ubicación geográfica no es accidental, el centro de masa exacto de todos los continentes terrestres, su orientación alineada con precisión milimétrica a Orión, su estructura interna diseñada para resonar a frecuencias específicas cuando se le aplica energía. Ningishzida desciende a la gran galería, la cámara del rey, y más profundo, a niveles subterráneos que ningún arqueólogo moderno ha documentado oficialmente. Allí, bajo toneladas de piedra caliza, encuentra lo que busca, el cristal madre, un dispositivo de amplificación cuántica del tamaño de un ataúd humano, pulsando con luz propia. Si el cataclismo destruye la pirámide mientras este cristal permanece activo, la liberación de energía podría vaporizar todo en un radio de 300 kilómetros. Ningishzida inicia el protocolo de desactivación. Toma 72 horas. En ese tiempo graba advertencias en piedra, sella cámaras, borra rastros y se prepara para el segundo objetivo. Segunda parada, Eridu, Mesopotamia, la ciudad más antigua de la civilización sumeria, fundada según sus propios textos, cuando la realeza descendió del cielo por primera vez. Pero debajo de las ruinas visibles hay algo más. El verdadero primer complejo Anunnaki en la Tierra, construido hace 445.000 años. Aquí fue donde Enki estableció su primer laboratorio genético. Aquí fue donde se realizaron las primeras modificaciones del ADN humano. Y aquí es donde los prototipos fallidos fueron almacenados. Ningishzida accede a cámaras selladas que huelen a moho y algo más oscuro. Cilindros de estasis conteniendo formas que alguna vez fueron humanas pero mutaron hacia algo grotesco durante los experimentos genéticos iniciales. Algunos todavía técnicamente vivos, suspendidos en animación. Si el cataclismo rompe estos contenedores, esas cosas podrían despertar, podrían reproducirse, podrían contaminar el acervo genético humano con aberraciones. Ningishzida activa el protocolo Omega. Incinera cada contenedor con plasma a 10.000 grados. Las cámaras se derriten. El complejo queda sellado bajo roca fundida. Pero algo sale mal. Uno de los contenedores estaba vacío. El registro indica que fue abierto desde dentro, hace 7 años, lo que significa que algo escapó y podría estar en cualquier parte. Tercera y última parada. El altiplano andino. El viaje desde Mesopotamia hasta Sudamérica toma 18 horas en la nave de Ningishzida, cruzando océanos que los humanos todavía no han explorado. Mientras vuela revisa los archivos. Hace 415.000 años, cuando los Anunnaki establecieron operaciones mineras en múltiples continentes, crearon un complejo de investigación en estas montañas. Su propósito era diferente al resto. No era para minería ni agricultura. Era una instalación de cuarentena. Aquí trajeron enfermedades, parásitos, organismos microscópicos de Nibiru que no podían existir en la biosfera terrestre sin crear pandemias. La instalación los estudió, los clasificó, los almacenó en condiciones de máxima seguridad y luego fue olvidada. Durante la evacuación nadie revisó este complejo porque técnicamente estaba inactivo desde hacía cientos de miles de años, pero los sistemas de contención tienen una vida útil y Ningishzida calcula que fallarán en menos de 500 años a partir del cataclismo venidero. Si eso ocurre, patógenos alienígenas para los cuales la biología terrestre no tiene defensas, se liberarían. No sería el fin del mundo.
sería el fin de toda forma de vida compleja en el planeta. Ningishzida aterriza su nave cerca de lo que los humanos futuros llamarán Puma Punku, pero esta estructura visible es solo el marcador superficial. El verdadero complejo está a 140 metros bajo tierra, excavado directamente en la roca viva de la montaña. Accede a través de un portal que solo responde a biometría Anunnaki. Los corredores descienden en espiral. La iluminación automática se activa, pálida y azul. Las paredes están revestidas de un material que no existe naturalmente en la Tierra. Una aleación de titanio, oro y un elemento superpesado que la química humana no ha sintetizado todavía. A medida que desciende, los sensores le muestran algo alarmante. La radiación de fondo es anormalmente alta. Uno de los contenedores de cuarentena ya está comprometido, lo que significa que lo que venga después no será solo prevención, será contención de daños. Ningishzida alcanza el nivel más profundo, la cámara de los vectores. Aquí, en cilindros criogénicos de 30 metros de altura, duermen los organismos más letales recolectados en 3 sistemas estelares, y uno de ellos está despertando. Ningishzida graba en múltiples formatos, audio en su propio idioma, texto en cuneiforme sumerio y símbolos pictográficos que cualquier especie inteligente podría interpretar. El mensaje es claro: este lugar no es un lugar de honor. Nada valorado está aquí. Lo que está aquí es peligroso y repulsivo para nosotros. El peligro está en un lugar particular. El peligro aumenta hacia el centro. El centro del peligro está aquí. Graba las coordenadas exactas. Describe la naturaleza del vector. Explica por qué el complejo fue sellado. Y añade algo más, una confesión. Admite que los Anunnaki crearon a la humanidad como mano de obra esclava. Admite que el éxodo no fue por proteger a los humanos, sino por salvar Nibiru. Admite que algunos Anunnaki, él incluido, desarrollaron algo parecido a afecto por los humanos. Y termina con una advertencia. Si la humanidad alguna vez desarrolla tecnología suficiente para encontrar este mensaje, tendrá también la capacidad de destruirse a sí misma. Deberán elegir sabiamente. Las detonaciones comienzan. Los túneles colapsan en cascada. Ningishzida sube las grabaciones a un satélite Anunnaki en órbita antes de que las comunicaciones se corten. Y luego todo se vuelve oscuridad, polvo y silencio eterno. 150 años después, aproximadamente en el año 2300 antes de nuestra era, el cataclismo predicho finalmente golpea. El objeto masivo que los Anunnaki detectaron atraviesa el sistema solar interior, perturbando gravemente la órbita terrestre. Los océanos se desplazan. Las placas tectónicas se fracturan. Volcanes dormidos despiertan simultáneamente. El nivel del mar fluctúa cientos de metros. Las ciudades costeras sumerias son engullidas por marejadas que penetran kilómetros tierra adentro. En menos de una década, la mayoría de las estructuras Anunnaki son destruidas o sepultadas bajo sedimento. La población humana colapsa en un 90%. Los sobrevivientes, aquellos que Enki había advertido secretamente, preservan fragmentos del conocimiento en cuevas, en tradiciones orales, en símbolos grabados en piedra. Nacen los mitos del diluvio, Gilgamesh en Sumeria, Noé en tradiciones hebreas, Manu en India, Deucalión en Grecia, todos describiendo el mismo evento desde diferentes perspectivas, y lentamente, dolorosamente, la humanidad reconstruye la civilización, pero esta vez sin supervisores, esta vez solos. Milenios después, arqueólogos descubren fragmentos del mensaje de Ningishzida, sin comprender completamente su significado. Las tablillas cuneiformes hablan de dioses que lloraron, de puertas que nunca deben abrirse, de montañas que guardan el silencio mortal. En 1945, expediciones nazis buscan en Sudamérica tecnología ancestral, guiados por traducciones parciales de textos sumerios. No encuentran nada. Puma Punku permanece sellado. En 1976, satélites estadounidenses
detectan anomalías magnéticas y térmicas en el subsuelo del altiplano boliviano. Las lecturas sugieren estructuras metálicas masivas a profundidades imposibles. El proyecto es clasificado. En 2008, sensores sísmicos registran vibraciones de baja frecuencia emanando del sitio, patrones demasiado regulares para ser naturales. Científicos especulan sobre cavernas resonantes, sobre ríos subterráneos, sobre cualquier explicación que no sea la verdad, porque la verdad es que el complejo sigue ahí. El vector sigue contenido y el sellado de Ningishzida sigue funcionando. Pero las capas geológicas se erosionan, las placas tectónicas se mueven y según cálculos modernos de resistencia de materiales, ese sello tiene una vida útil estimada de otros 3000 años, tal vez menos, y después el silencio dejará de ser silencioso. Pero Pumapunku no es el único sitio. A medida que la tecnología de detección mejora, emergen patrones perturbadores. En Egipto, penetraciones de radar bajo la Gran Pirámide revelan cámaras nunca exploradas, inaccesibles con tecnología actual. En Mesopotamia, excavaciones al sur de Eridu son repetidamente detenidas cuando los equipos encuentran capas de vidrio fundido a temperaturas que ningún horno antiguo podría generar. En China, las pirámides de Xi'an permanecen oficialmente cerradas por protección arqueológica, pero documentos filtrados hablan de objetos metálicos encontrados que no pueden ser datados con carbono porque nunca estuvieron vivos. En la Antártida, bajo kilómetros de hielo, radares de penetración detectan estructuras geométricas que no deberían existir. Todos estos sitios comparten características: construcción imposible para la tecnología de su época, orientación astronómica precisa, ubicación en nodos geográficos específicos y presencia de materiales o elementos químicos anómalos. No son coincidencias, son un sistema, una red global de instalaciones Anunnaki, y algunas de ellas todavía están activas. Existe un documento que los teóricos de la conspiración llaman el Protocolo de Nibiru, supuestamente filtrado de archivos militares clasificados en 2003. Describe un plan de contingencia desarrollado por una coalición de gobiernos para el caso de que entidades externas hostiles regresen para reclamar activos planetarios. El documento menciona específicamente la posibilidad de que los Anunnaki regresen cuando su planeta complete su órbita de 3600 años y vuelva al sistema solar interior. Según cálculos basados en textos sumerios, eso ocurriría aproximadamente entre 2012 y 2040 de nuestra era. El protocolo incluye identificación de sitios arqueológicos críticos, sellado preventivo de instalaciones subterráneas, desarrollo de armas basadas en frecuencias electromagnéticas específicas y un plan de evacuación subterránea para líderes mundiales. Oficialmente este documento es una falsificación, pero elementos de él han aparecido independientemente en filtraciones de diferentes países: Estados Unidos, Rusia, China, India, y todos coinciden en un detalle específico. Existe preocupación oficial sobre objetos no identificados con capacidades técnicas superiores que visitan regularmente sitios arqueológicos antiguos específicos. Sitios que coinciden exactamente con las antiguas ciudades Anunnaki. En las últimas 2 décadas, pilotos comerciales, militares y astronautas han reportado con creciente frecuencia objetos no identificados que parecen observar específicamente ciertas regiones geográficas. En 2004, pilotos mexicanos graban con infrarrojo 11 objetos moviéndose en formación perfecta sobre la península de Yucatán, cerca de antiguas ruinas mayas. En 2006, la Fuerza Aérea Peruana persigue un objeto sobre las líneas de Nazca que ejecuta maniobras imposibles para tecnología convencional. En 2017, el Pentágono desclasifica videos de encuentros navales con fenómenos aéreos no identificados que violan las leyes conocidas de la física. Pero hay un patrón que la prensa mainstream ignora. Estos encuentros ocurren desproporcionadamente cerca de sitios arqueológicos de culturas que afirmaban contacto con dioses del cielo. Mesopotamia, México, India, China.
Es como si algo estuviera verificando, inspeccionando, asegurándose de que los sellos permanezcan intactos, o quizás esperando el momento adecuado para romperlos. Pero hay algo que los Anunnaki no pudieron predecir completamente: la velocidad del desarrollo tecnológico humano. En solo 5.000 años desde su partida, hemos pasado de agricultura primitiva a computación cuántica, de escritura cuneiforme a inteligencia artificial, de bronce a nanotecnología. Estamos empezando a hacer lo que ellos hicieron: modificación genética, exploración espacial, manipulación de la materia a nivel atómico. Algunos científicos proponen una teoría inquietante: que el verdadero experimento Anunnaki no fue simplemente crear trabajadores, fue sembrar su propio ADN en una especie nativa, esperar a que evolucionara en aislamiento y luego regresar para cosechar algo, tal vez recursos biológicos únicos que solo surgirían de esa hibridación específica. Tal vez simplemente observar si una civilización podía desarrollarse sin su guía constante. O tal vez algo más oscuro: crear una especie lo suficientemente inteligente para eventualmente resolver el problema que ni siquiera los Anunnaki pudieron resolver. El problema que los obligó a huir. El problema que sigue aquí, sellado bajo montañas y pirámides, esperando pacientemente su liberación. Año 2024. El radiotelescopio de Arecibo, antes de su colapso en 2020, y su red de sucesores detectan algo extraordinario: una señal de radio de banda estrecha proveniente de la dirección de la constelación de Orión. La señal contiene patrones matemáticos inequívocamente artificiales, números primos, la constante pi, frecuencias de Fibonacci. Pero hay algo más. Intercalados en los datos, hay segmentos que, cuando se analizan espectralmente, coinciden con fragmentos de cuneiforme sumerio fotografiado en tablillas de arcilla. El mensaje es simple pero aterrador: protocolos completados. Retorno inicia. Preparad los caminos. Gobiernos niegan tener conocimiento. Científicos debaten si es una falsificación elaborada. Pero 3 días después de la detección, 5 de los sitios arqueológicos más importantes del mundo experimentan simultáneamente actividad sísmica anómala. No terremotos, vibraciones, resonancias, como si algo bajo tierra estuviera activándose. En Puma Punku, equipos de monitoreo geológico detectan un incremento del 30% en emisiones de en la meseta de Giza, turistas reportan zumbidos de baja frecuencia que causan náuseas, y en varios museos que albergan artefactos sumerios, objetos metálicos de origen desconocido comienzan a emitir débiles campos electromagnéticos. Después de 5.000 años de silencio, algo está despertando. La humanidad enfrenta ahora una elección que define la especie. Si los Anunnaki regresan, ¿somos la creación que les da la bienvenida a sus creadores? ¿O somos una civilización independiente que defiende su autonomía? Si los sellos subterráneos fallan, ¿tenemos la tecnología para contener lo que liberarán? ¿O repetiremos el error de abrir puertas que deberían permanecer cerradas? Y la pregunta más perturbadora: ¿qué pasó realmente con los Anunnaki en Nibiru? Porque si una civilización con cientos de miles de años de ventaja tecnológica decidió abandonar un planeta entero y huir, ¿qué los asustó tanto? Algunos investigadores proponen una teoría final: que los Anunnaki no escaparon de la Tierra, escaparon hacia la Tierra, que Nibiru no es su planeta de origen, sino un arca generacional, una nave del tamaño de un planeta huyendo de algo aún más antiguo, algo que los persigue a través de la galaxia, y que la Tierra fue siempre un escondite temporal, una parada, un lugar para reabastecerse antes de continuar huyendo, lo que significaría que su regreso no es una reconquista, es simplemente la siguiente etapa de su huida eterna. Y esta vez nos llevarán con ellos, o dejarán que enfrentemos solos aquello de lo que ellos huyen. En los archivos del satélite Anunnaki que Ningishzida usó para sus últimas transmisiones,
flotando todavía en órbita después de 5000 años, existe un mensaje que nunca fue enviado. Un mensaje que escribió en sus últimos minutos, antes de que las detonaciones lo sepultaran vivo. El mensaje dice: a los humanos del futuro, si leéis esto habéis alcanzado las estrellas, habéis descifrado los códigos, habéis encontrado las puertas. Os pido perdón por lo que os hicimos, pero os advierto sobre lo que podríais haceros a vosotros mismos. No somos vuestros dioses, nunca lo fuimos. Éramos simplemente más antiguos, más avanzados técnicamente, pero no más sabios. Cometimos el error de jugar con fuerzas que no comprendíamos completamente. Creamos vidas sin considerar sus consecuencias. Sellamos amenazas sin destruirlas verdaderamente. Y ahora huimos hacia un futuro incierto, dejándoos atrás con todas nuestras herramientas, todos nuestros errores y ninguna de nuestras respuestas. Si nos encontráis de nuevo, no nos adoréis. Cuestionadnos. Si encontráis nuestras instalaciones, no las abráis por curiosidad. Abridlas solo si estáis seguros de poder contener lo que hay dentro. Y si algún día enfrentáis lo mismo que nosotros enfrentamos, aquello que nos obligó a abandonar nuestro mundo original hace eones, recordad esto: el miedo no os hará sabios, pero la sabiduría puede ayudaros a sobrevivir al miedo. Que vuestro camino sea más recto que el nuestro. Ningishzida, último guardián de la Tierra. El satélite continúa orbitando, el mensaje sigue esperando, y abajo, en un planeta que ya no reconocería, 7.000 millones de seres humanos viven sus vidas sin saber que son tanto el experimento como los herederos, tanto la creación como los abandonados, tanto la esperanza como la advertencia, y que el verdadero éxodo de los Anunnaki no fue el fin de su historia, fue el comienzo de la nuestra. La verdad no siempre nos libera, a veces simplemente nos muestra cuánto no sabíamos que desconocíamos. Los Anunnaki escaparon de la Tierra, pero ¿escaparon realmente? ¿O simplemente nos dejaron el relevo de una carrera que nunca termina? Las puertas permanecen selladas, por ahora, y cada día que avanza nuestra tecnología nos acercamos al momento en que tendremos el poder de abrirlas, y la responsabilidad de decidir si deberíamos.